Hola, soy Daniel Mansuy. Esto es Réplica de Tele13 Radio y hoy día tenemos como invitado a Andrés Stefani para conversar sobre su libro Contar, la producción de las primeras estadísticas oficiales en Chile, publicado por la Universidad Católica, el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Barros Arana. Para saber quién es Andrés, escuchemos la siguiente ficha. Andrés Stefani es doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. Ha sido profesor en las universidades de Chile, Católica de Santiago, Alberto Hurtado y Católica Silva Enríquez. Fue investigador y director del Centro de Estudios de Historia Política en la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, fue asesor en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y ahora en el Ministerio de Educación. Muchas gracias, Andrés, por estar hoy día con nosotros en Réplica de Tele13 Radio. Gracias a ti por la invitación. Andrés, este libro, que tiene muchas cosas muy interesantes de las que vamos a hablar, pero viene una tesis doctoral que está en el origen. Entonces, mi primera pregunta tenía que ver con cómo llegaste a este tema de investigación, de contar y la estadística en Chile, que también tiene que ver, lo vamos a conversar, por supuesto, con la propia conformación del Estado, que es lo que está detrás. Pero, ¿qué tipo de preguntas de investigación te fueron conduciendo a este tema en específico? Son dos vertientes, una digamos más personal y de experiencia y la otra tiene que ver con la disciplina en la que me formé. La personal deriva del hecho de que fui voluntario del censo del 2002 y ahí pude acceder digamos a la trastienda del levantamiento de información en terreno e imaginar la cadena de procesos de abstracción que llevan después a esa cifra pura, ¿no? Donde te dicen exactamente cuántos somos. Con la que titulan los diarios el día en que se hace pública. Exactamente, en un momento determinado. Y estando claro en terreno y ver, digamos, los esfuerzos por cubrir el cuadrante, la constatación y la angustia con la que yo me fui a dormir esa noche porque había faltado un cuarto del cuadrante y mi fantasía paranoica era cuándo se iba a cubrir eso, con qué nivel de precisión. Y después, claro, cuando me fui imaginando y después me di el tiempo de mirar los resultados más finos, la pregunta que se me instala es como, ¿cuáles son las cadenas de abstracción que sostienen eso? Y eso empalma, en ese tiempo yo era estudiante de historia y siempre me interesó el Estado como un problema, como un fenómeno histórico y sobre todo sus burocracias, ¿no? Quizás la dimensión menos recurrente para mi generación del estudio del Estado. Y ahí, digamos, me fui interesando por mirar esta experiencia en clave de pasado, cómo se había realizado una operación de esta naturaleza en un contexto diferente, con otro marco tecnológico, con otra configuración y legitimidad estatal, en un momento donde las instituciones estaban más bien, digamos, en ciernes, donde la dispersión territorial de la burocracia todavía era muy distinta. Y esas son las dos variantes, digamos, que componen este estudio. Vamos al principio, que es como parte del libro, ¿no? Porque toma una decisión de partir en los últimos años de la colonia, ¿no? Porque ya el Imperio Español tenía algunos mecanismos con los que no vamos a decir que contaba, quizás eso mucho decirlo, tú me podrás corregir, pero con lo que tenía alguna información, intentaba recoger alguna información. ¿Cómo era esa España de los Borbones para efectos estadísticos, ¿no? Que eso es muy interesante, porque estaban muy lejos físicamente, geográficamente, pero tenían interés en saber qué estaba pasando acá, y eso por supuesto juega un papel en lo que viene después. Claro, es bien interesante cuando uno hace la secuencia. Desde el proceso de conquista mismo, la corona envió varios cuestionarios, ¿no? Y hubo, digamos, oleadas. Al principio hubo varios, después hubo una intermitencia. Y en el siglo XVIII, sobre todo después de la llegada de los Borbones, la ansiedad por la información aumenta, también porque los conflictos imperiales son cada vez más agudos. Entonces hay que tener una correcta lectura de dónde están los recursos, dónde están las personas. Tiene para tomar decisiones. Una dimensión estratégica del conocimiento. Y ahí, digamos, recurrentemente tú ves que hay funcionarios que recorren el territorio con cuestionarios que son enviados desde España, levantando información. Y esa experiencia, digamos, la recorro y la trato de reconstruir porque son antecedentes de prácticas. Obviamente con la independencia cambia el tono de la información, el sentido con que se utiliza, pero hay una burocracia que se forma y de hecho tú ves que hay encuestas o empadronamientos a inicios del siglo XIX y que
después sigues, digamos, sus equivalentes en la era, digamos, entre comillas, republicana, y los encargados son más o menos los mismos. Entonces, bueno, aquí No cambia tanto la cosa. Claro, cómo se produce el salto de un momento a otro. Y efectivamente la práctica es relativamente similar hasta más o menos mediados del siglo XIX. Claro, con la diferencia de que, por ejemplo, en la colonia la información tenía un carácter más bien reservado, no estaba esta idea de transparencia o publicidad después del periodo independentista, dado que, por ejemplo, contar personas tiene un impacto directo en el número de representantes para el Congreso Nacional, ¿no? Una institución totalmente nueva. Esta información se vuelve cada vez más compleja y delicada y por tanto hay un celo de transparencia, hay disputas políticas intensas respecto a quién lleva esto, con qué precisión se materializa. Entonces hay, digamos, tonalidades diferentes, pero si tú vas a la práctica... El modo en que se hace... Exactamente, hay continuidades muy firmes y que cambian, yo diría, recién hacia la década del 30 y el 40, cuando uno puede decir que se va configurando un cuestionario propiamente nacional, como en el fondo las autoridades por fin comienzan a elaborar las preguntas que requiere este territorio para ser descifrado, ¿no? Como que al principio tú ves mucha inercia, tanto en los cuestionarios, en la manera de levantar, no hay, digamos, y tampoco hay irregularidad, si de hecho una de las dimensiones más interesantes de esta historia es que cuesta mucho echar a andar y montar este sistema. Muchísimo. Que no solamente debe producir información, digamos, demográfica en los censos, sino que en su dimensión más gubernamental necesita tener un retrato nacional actualizado en tiempo real de manera permanente, ¿no? Y de ahí viene, digamos, el esfuerzo de que año a año se actualicen estos datos y que ya hacia la década de 1860 se materializa en una obra que es quizá una de las más exquisitas del siglo XIX, que es el Anuario Estadístico, que también hablo de eso en el libro, que es, digamos, un retrato nacional que se publica año a año con datos preciosos, obviamente. Para quienes estudian este periodo, claro, ahí tú vas a las vértebras Como que mismas. vas tocando un poco, ¿no? Exactamente, son las fibras de la sociedad. Oye, hay muchas cosas interesantes, pero me interesa partir por ahora con esta. Esto coincide, por supuesto, y no es casualidad, es parte del mismo proceso, ¿no? De la conformación del Estado, ¿no? De la lenta y larga conformación del Estado en Chile, que ha sido estudiada y que ha sido mirada de distintos lugares. Tú cuentas esta historia sin decirlo así, pero tú me dirás si que estás de acuerdo con esto, ¿no? Sin divinizar al Estado, porque no es tu perspectiva, pero tampoco lo miras con suma desconfianza como otras perspectivas, ¿no? No es que el Estado cuando hace esto está aplastando a las poblaciones, ni que esté en un esfuerzo, creo que citas por ahí a James Scott, ¿no? No es que hay una realidad que el Estado no puede por ningún motivo captar, sino que te para en un lugar un poco distinto, ¿no? ¿Cómo examinas tú, cómo miras tú, cómo consideras tú hoy día, después de estudiar esto, la función del Estado chileno como en su conformación en el siglo XIX, que es tan precaria también? Porque uno se imagina un Estado que está aquí y aquí vienen los oficiales del registro civil, digamos, a tomárselo todo. Y nada, la verdad es que no es esa la historia, no es un poco distinta. Es que eso creo yo que es lo que caracteriza este esfuerzo, ¿no? Y me agrada mucho que lo percibas también así, porque efectivamente esta es una historia más bien empática, que no se casa con la idea de un Estado todopoderoso, ¿no? Que es capaz de generar estos instrumentos de dominación y de ubicación exacta de la población para su sometimiento absoluto, pero tampoco en la historia, digamos, tan autocomplaciente con ese Estado que hace esto de una manera brillante, perfecta. Claro, y que todo funciona como un reloj durante 100 años. Todo lo que está acá es describir la importancia de los esfuerzos y también los obstáculos que impone la falta de recursos, la precariedad institucional, la falta de formación. Claro, cuando uno piensa en las instituciones del siglo XIX, está esta imagen, claro, centrada como en la arquitectura de los edificios públicos, ¿no? Pero ahí en el libro lo cuento, hubo un momento en que la oficina de estadística en realidad era una pieza del entonces director de la oficina en su casa. Esa era la Oficina de Estadística del Estado de Chile. Y efectivamente el intento acá es tratar de entender cómo esta oficina se va formando en un país que además está formándose a sí mismo con una burocracia todavía, digamos, en ciernes, con cadenas burocráticas que a veces funcionan bien, a veces funcionan mal, con provincias que son modelos de eficiencia y de capacidad de respuesta ante las demandas del gobierno central, otras provincias que tienen muchas dificultades para responder a ese llamado. Y ahí uno va viendo, digamos, que entender el poder del Estado supone también cierta sutileza para entender esas diferencias y sobre todo para entender de que todo arreglo es siempre provisional, ¿no?
Y una de los descubrimientos para mí más interesantes es que todo este gran esfuerzo que yo te estoy describiendo, ¿no? Y la maravilla que, por ejemplo, significaba la posibilidad que un Estado tan pequeño como este produjera un documento como el Anuario Estadístico todos los años, Con toda esa al menos durante, información, claro, claro. 20 años seguidos, todo eso se desbarata con la Guerra del Pacífico y después con la Guerra Civil del 91. Y ahí el Estado pierde toda capacidad de producir estadísticas sistemáticamente. Las únicas estadísticas que perviven son las sectoriales, ¿no? La estadística sanitaria sigue su curso, la estadística comercial también por razones obvias, pero la capacidad del Estado de producir este relato unificado se diluye. Y ahí tú ves que hubo todo un esfuerzo que fue propio del siglo XIX, que producto precisamente de los conflictos políticos, los conflictos internacionales, se desbarata, ¿no? Y ahí uno inmediatamente dice, o sea, el poder del Estado y la consolidación no es algo que se acumule y que quede Claro. así consolidado en piedra. Fijado de una vez y para No, siempre. sino que depende mucho de los arreglos contemporáneos, de la legitimidad que tiene. Y ahí la suerte de la Oficina de Estadística hacia fines del siglo XIX es bien representativa, ilustrativa de ese trayecto y ese vaivén, ¿no? Y esa es la razón por la cual hacia inicios del siglo XX vienen otros esfuerzos por fundar lo que va a ser la estadística del siglo XX, que precisamente va a mirar con otros ojos el problema de la migración, el problema de las condiciones laborales, Claro, medir la economía en otro tono. Que ya se preocupa de otras cosas. Exactamente. Me recordó algunos trabajos de Sol Serrano cuando habla de la educación chilena en el siglo XIX. Claro, y uno se imagina la gran educación y Sol Serrano nos cuenta, no, fíjese que en La Serena había una salita con medio profesor y eso era todo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hay dificultades. Por ejemplo, una cosa muy interesante que tú mencionas, que los deslindes administrativos no estaban claros. Entonces, cuando uno le mandaba a decir, estoy inventando, ¿no? al encargado de tal zona, de Linares, por decir algo, digamos, bueno, ¿y dónde termina su departamento? Bueno, la verdad es que nadie sabe mucho, ¿no? Y eso es como una primera dificultad. ¿A dónde tengo que contar, no? Porque para saber qué contar tengo que saber qué es lo que yo controlo. Y eso no lo sabían. No, efectivamente, ese es uno de los desafíos, ¿no? Es un país donde se está produciendo cartografía, ¿no? Que, claro, uno la mira ahora con cierta vanidad y autocomplacencia, pero en su momento eran artefactos de punta, ¿no? Eran artefactos de altísima modernidad, pero que aún así estaban sometidos a esas zonas grises que eran difíciles de precisar. Entonces, uno de los problemas era dónde está la frontera específicamente. Los habitantes locales, por supuesto, que conocen dónde empieza una cosa y otra, pero administrativamente cuando tú claro, tienes que capturar eso, viene un conflicto. Y además está otro desafío, ¿no? Que toda esta historia también habla de un país que se está transformando. Cuando uno empieza a hablar de la estadística en Chile, sobre todo después de la independencia, en rigor lo que se está contando es Copiapó hasta Concepción. Pero este libro termina cuando este país se extiende hasta el estrecho de Magallanes y arriba Tacna y Arica, ¿no? Y ese, te imaginarás que es otro país y es una oficina que permanece con los mismos recursos para una superficie totalmente distinta, para una población que se ha quintuplicado. Entonces, es a la vez, digamos, un esfuerzo que está sometido a un estrés precisamente por las transformaciones territoriales que experimenta el país, que lo están sometiendo permanentemente a una tensión que explica también los aciertos, pero también los límites que tiene esta práctica. Estamos conversando con Andrés Estefanes sobre su libro Contar, la producción de las primeras estadísticas oficiales en Chile. Las personas tampoco contestaban los cuestionarios y los censos con mucha facilidad porque, por un lado, me están contando para ir a la guerra, por otro lado, me están contando para cobrar mi impuesto. Entonces, un primer obstáculo era la desconfianza de las personas ¿por qué me están preguntando esto, ¿no? Exactamente. Y ahí... En un minuto en que, por decirlo así, la abstracción de la nación Chile tampoco está asentada, ni mucho menos. Tú lo explicas muy bien. Claro, exactamente. Ahí se cruzan varias cosas. Uno, hay una desconfianza, digamos, asentada en la población respecto a cuál es el objetivo que hay detrás de estos procedimientos, porque empiezan a ser realizados también por ciudadanos o personas que no tienen la legitimidad histórica y que sí tenían otros actores, por ejemplo, los curas párrocos. Vamos a conversar de eso porque es otro gran tema. Sí. Frente a los cuales había una especie de, digamos, inercia sobre su legitimidad para capturar los datos de los hechos fundamentales de la vida, ¿no? Que es nacer, casarse y morir. Y ahí, digamos, hay una dificultad inicial, ¿no? Y que da lugar a episodios que yo trato de capturar también porque yo creo son muy ilustrativos también de los límites del poder del Estado y que tributa como nota al pie de la pregunta que tú me hacías, ¿no? Es imposible contar la historia de un Estado omnipotente cuando te encuentras con
testimonios de encuestadores que llegan a un lugar donde no encuentran a hombres porque todos se han escapado y se han ido al bosque cercano, precisamente por el miedo a ser reclutados, ¿no? Donde hay empadronadores que son recibidos a pedradas por comunidades que no quieren entregar datos, gente que niega, digamos, ser encuestada, en fin, una serie de resistencias que dan cuenta también de cuáles fueron los esfuerzos pedagógicos que tuvo que Claro. hacer el Y que Estado. el Estado soberano del 19 no es tan soberano, si es que te No, entiendo bien, ¿no? efectivamente Claro. hay zonas de anomía, hay zonas de escaso control, y ahí de nuevo uno también cuando habla del Estado en el siglo XIX, siempre tiene que mirar en qué provincia, en No. qué lugar, quién era la figura política clave en el momento, porque eso te permite entender efectivamente si ahí había, digamos, una presencia estatal significativa o en realidad era un empeño y era un proyecto y Teníamos algo ganas de hacerlo, pero que eso no estaba se ocurriendo. sostenía, digamos, con bastante debilidad, ¿no? Y que sin embargo en la ficción funcionaba. Uno miraba el mapa desde afuera y funcionaba. Desde afuera nadie lo podía poner en duda, pero estando aquí adentro, y sobre todo cuando uno mira las cartas entre las autoridades locales, ¿no? Los intendentes y el Ministerio del Interior, uno se da cuenta que es un trabajo bien complejo y que requiere, digamos, una inversión energética y burocrática diaria, ¿no? ¿Cuánto archivo tuviste que trabajar tú para esto? Que da la impresión de que muchísimo, ¿no? Sí, no, probablemente un año Probablemente un año. de levantar información, de cruzar y también ir destilando, porque hay mucho que contar y mucho que, Y hay que seleccionar inevitablemente, claro, si no las y tesis serían infinitas. encontrar el hilo. No, pero es un interesante trabajo de archivo que de nuevo, lo interesante es que ese mismo trabajo de archivo te va mostrando, ¿sí? Acá están los vasos comunicantes, la recurrencia de temas te dice, ojo, acá hay algo y uno Acá va hay un usando hilo que hay el que hilo. tomar, digamos. Claro, Exactamente, claro. o sea, la relación con la Iglesia Católica es uno, la resistencia de la población es otro, la dificultad del Estado para domesticar y lograr, digamos, una aplicación homogénea de un cuestionario es otro, ¿no? La anomía o la rebeldía que incluso presentan los funcionarios públicos es bien interesante, que hay veces que envían cuestionarios a mal terminar, con información faltante, y eso también da lugar a una tensión interna, ¿no? De asumir la pedagogía dentro del Estado de los Claro, propios claro. funcionarios. Tienes que Entonces, educar a tus funcionarios. es un caleidoscopio de intentos de persuasión, de pedagogía, de coacción, bien interesante y que de nuevo refleja la complejidad de llegar a esos números que uno ve en la tabla final, Claro, pero claro. que son producto de una cantidad de cadenas, interacciones, presiones, idas y vueltas que dan cuenta también de la construcción diaria del poder estatal y que de nuevo impiden reificarlo como algo dado, Que estuvo siempre incontestable, ahí, que su unidireccional. información, claro. No, en realidad es bien ida y vuelta. Oye, la historia con la iglesia es muy interesante, porque claro, efectivamente, como tú decías, por un lado la iglesia tenía esa información de esos hechos vitales, digamos, de toda existencia humana. Por otro lado, el cura párroco representaba una autoridad más o menos importante en cualquier lugar del país. Por otro lado, las parroquias sí tenían deslindes más o menos claros, digamos, de su zona administrativa. Entonces el Estado tuvo que reposar mucho tiempo, o al menos ayudarse mucho, y lo hizo sin estar compitiendo en un primer momento con la iglesia, ¿no? Sino que tú cuentas bien que a diferencia de otros países como Brasil, esto no fue hecho en conflicto con la iglesia al menos en primer momento, sino que al contrario, ayúdennos a hacer esto porque el Estado chileno no da solo para esto. Exactamente, y ese es también es otra de las transiciones, digamos, más significativas que uno ve en todo este proceso, ¿no? Al inicio hay una absoluta dependencia estatal. De la iglesia. O sea, exactamente, Sí, sí. sobre la iglesia, por, digamos, su manejo burocrático, por su dispersión territorial y por la legitimidad de sus representantes. O sea, era una ventaja incontestable. Y conforme también el conflicto político y sobre todo, digamos, las modificaciones ideológicas del siglo XIX, digamos, dan más paulo, más leña, ¿no? a la idea de instituciones laicas, prácticas secularizadas. Claro, el Estado comienza a reclamar cierta autonomía, pero inicialmente sin mucho respaldo y sin mucha carne con la cual sostenerla. Y ahí donde hay, digamos, cartas bien ilustrativas de autoridades religiosas con autoridades del gobierno central, donde el gobierno central le pide que actúen como informantes del Estado. Las autoridades religiosas se resisten y dicen, bueno, usted tiene funcionarios, digamos,
especializados en eso, ocúpenlos para eso. Nosotros tenemos que preocuparnos de otras materias, tenemos que preocuparnos del alma de los fieles. Dijimos a los curas hacer la pega a los curas, dice. Y a los laicos la pega a los laicos. No. Y ahí se produce, digamos, esa tensión fundacional que, de nuevo, uno en el colegio la ve sintetizada, ¿no?, en las leyes laicas, Claro. pero en realidad es un largo conflicto de construcción, primero de un aparato que fuese, digamos, relativamente eficiente en términos comparativos, y que además tuviese la legitimidad o al menos la fuerza, digamos, para reemplazar a los antiguos depositarios de lo que era un hábito, ¿no? De, aquí está el registro, acá me voy a inscribir, este es el lugar donde yo puedo ir a buscar ese tipo de información. Y ahí es, digamos, el conflicto entre la Iglesia y el Estado, como esferas distintas, ¿no? Claro, También se ve representada acá en Esa discusión que libro. cuenta es que es tan contraintuitiva porque, claro, el Estado le pide, o algún funcionario público le pide a los párrocos que lo ayuden recolectando información. Entonces, claro, es el Estado pidiéndole a la Iglesia que asuma funciones civiles Claro. y la Iglesia diciendo, de las cosas civiles ocúpese usted porque yo tengo mi propio trabajo, o sea, no me moleste porque yo le puedo decir los nacimientos, pero esa información, digamos, información económica respecto de qué hace la gente, un largo, etcétera, no lo quiero hacer, digamos. Claro. Y es muy contraintuitivo porque no es la Iglesia reclamando para sí potestades que no le corresponden, sino que es al revés, es el Estado pidiéndoselas y la Iglesia diciendo, no es mi problema. O sea, es que ahí está, es una línea bien delgada, porque lo que el Estado le pide, por ejemplo, es la misma sensibilidad civil. Entonces, al momento, ya, usted tiene el registro de la muerte, pero necesito que me diga de qué murió ¿De esa qué persona. murió? Porque eso es lo que me permite iluminar la estadística. Claro. ¿Y por qué enfermedades se está muriendo en Chile? Exactamente, Etcétera. y ahí viene la resistencia, ¿no? Sí. Nosotros tenemos el dato de muerte, pero para eso usted, bueno... Contrata a sus médico, doctores, digamos. claro. Claro. Entonces ahí se produce, digamos, esa diferenciación de plano, que también es compleja, porque si recuerda, en ese momento los funcionarios eclesiásticos son funcionarios estatales también. Efectivamente. Están dentro del Estado, pero se produce una diferenciación interna, ¿no?, que tiene que ver con la manifestación propia de un conflicto en ese minuto ya evidente, y que tiene en la estadística, digamos, una de sus arenas de expresión. Claro. Es decir, nosotros somos parte de la arquitectura estatal, pero cada uno y cada funcionario con su tarea. La nuestra es Pastelero tus pasteles, claro. Claro. es el cuidado de las almas. Claro. El cuidado de los cuerpos corresponde al Estado. Eso va a cambiar después. Probablemente, sí, va a cambiar. Sí. Va a cambiar, y eso, digamos, es parte de la transformación también que enfrenta el aparato, ¿no? En la medida que el Estado robustece la arquitectura, pero de nuevo se enfrenta con estos conflictos que dejan muy atrofiados, pero sí, digamos, la separación y la diferenciación de campos queda muy establecida. Y eso es lo que después, hacia inicios del siglo XX, por ahí por 1910, 1911, cuando se vuelve a idear un nuevo sistema estadístico, claro, las prótesis que en algún minuto se imaginaron y que se emplearon ya no están dentro del repertorio de acción, porque también las preguntas son otras, la vida urbana es mucho más, digamos, está más desarrollada, entonces el grueso de la tarea es más fácil de desplegar, las preguntas son diferentes, el tipo de saber implicado en la construcción de los cuestionarios es otro, ¿no? Y ahí, digamos, esta es la etapa de oro de la estadística del trabajo, es la etapa de oro de la estadística sanitaria, y coincide también con la emergencia de las ideologías propias del siglo XX, ¿no? Ya las preguntas son propiamente de las luchas capital-trabajo. Cambia mucho. Estamos conversando con Andrés Estefane sobre su libro Contar, la producción de las primeras estadísticas oficiales en Chile. Una pregunta muy interesante que yo nunca había pensado en esto, por supuesto. Hay tantas cosas en las que no había pensado que están en tu libro, pero creo que en los primeros tiempos de la República, ¿no?, que se pregunta no solo si usted sabe leer, sino también si usted sabe contar. Sí. Lo encontré impresionante esa pregunta, muy natural, obvio, saber contar es importante, pero claro, no, es algo que salió completamente de nuestro horizonte. Ese es uno de los hallazgos, creo yo, que más me entusiasmaron, y de hecho al inicio dejo un acápite entero del libro para abordar ese tema. Amigos que leyeron el manuscrito me decían, no, pero esto está de sobra, no va. Y yo insistí porque me parece que es una pregunta, importante, sobre todo cuando uno tiene a la vista esta imagen del ciudadano moderno, ¿no? Esta es la ideal del ciudadano que sabe leer y escribir y que está enterado de los asuntos públicos solamente a través de la palabra escrita, siguiendo mucho, digamos, esta visión tradicional de América Latina como un continente construido sobre el derecho, ¿no? Claro. Pero hubo un minuto, sobre todo a inicios del siglo XIX, donde ese ciudadano también tenía como un componente de su perfil ideal el saber contar, el
tener el manejo básico, ¿no?, de las operaciones aritméticas esenciales. Y de hecho en varios cuestionarios está esa pregunta, ¿no? Usted sabe leer, sabe escribir y sabe contar. Y ahí, claro, aparece algo que como tú indicas, se pierde y que habla de nuestra relación con esa dimensión del conocimiento, que también me empecé a dar vueltas por cómo se enseñaba y quién se enseñaba matemáticas, quiénes eran lo suficientemente o estaban lo suficientemente preparados para llevar, no sé, contabilidades, ¿no? Y ahí uno también se da cuenta de que en algún momento fue parte de lo que todo ser humano, todo ciudadano debía saber para poder participar de la comunidad política y que se va perdiendo, ¿no? Como que el triunfo de la palabra escrita, de esta imagen de Ángel Rama, ¿no?, que se construye sobre ciudades construidas sobre las letras, empieza a primar y yo no he visto, digamos, la reemergencia de de esa pregunta más allá de hoy día de los esfuerzos por reinstalar la educación financiera, por tratar de, digamos, cultivar al ciudadano en una dimensión distinta, digamos, con aquello que se necesita saber para vivir. Y ahí yo creo, los didactas, el otro día también conversaba con alguien que enseña didáctica de las matemáticas, me dice, para nosotros es una Esto es muy pregunta crucial importante, claro. y que no es visibilizada y valoraba mucho esa parte del libro, precisamente porque descubrían que hubo un momento donde eso fue un componente y no algo que tienen que estar justificando hoy día en función de la neurociencia y otros saberes, sino que políticamente fue relevante, no solamente científicamente, hoy día lo sabemos que es. Oye, ¿qué tan confiables eran los datos que producía el Estado chileno a mediados del siglo XIX? Tú mencionabas el anuario estadístico. Si uno tuviera que juzgarlos, digamos, obviamente que tienen sus problemas, tú lo has mencionado mucho, pero ¿qué tan confiables son? O sea, para los estándares de la época yo creo que altamente Muy, confiable. Obviamente los especialistas, ¿no?, quienes usan estos datos para proyecciones económicas o demográficas, siempre aconsejan, por ejemplo, a los censos hay que ponerle un 10%, ¿no?, que es como cuando el margen de error propio Una de la variabilidad época. mínima. Pero al menos, diría yo, desde 1855 hasta la Guerra del Pacífico al menos, la precisión de los datos es muy alta, la complejidad de los cuestionarios, digamos, refleja altos niveles de sofisticación. Quien pueda, digamos, lo invito a ir al sitio web de la Biblioteca Nacional, ahí están escaneados varios de estos ¿Ah, anuarios. sí? Sí, están disponibles para la consulta pública y uno se encuentra con minuciosidad de registros de verdad que estremecen, digamos, imaginarlo, porque, digamos, información que en muchos casos se recopila, digamos, por empadronadores a caballo que recorren grandes distancias anotando estos datos a mano, que después de nuevo son trasvasijados a un cuestionario más simple y que después uno ve en estos tipos móviles, que ese otro tema también, lo que costaba imprimir estos grandes cuadros con cifras, la precisión y la agudeza que había que son tener otras condiciones técnicas inimaginables para nosotros. nuestra época, claro. Nos queda poco tiempo, pero precisamente por lo que acaba de decir, ¿cómo se proyecta esto al siglo XX en el Estado chileno? ¿Cómo sigue esta trayectoria? Sobre todo con los censos de población, de una manera bastante regular, digamos, con capacidad incluso de complejizar los censos, después pasar a considerar la vivienda, y obviamente con variaciones dependiendo del conflicto político, ¿no? Los años 10, 20, digamos, fue difícil, en los 70 también. Sus propios problemas, ¿no? Sus propios problemas, en la dictadura tuvo que correrse un par de años los censos, porque eran siempre decenales, después empieza el 82 y de ahí en adelante la tradición de los años 2, pero digamos sigue su ruta de regularidad y creo yo que eso es uno de los patrimonios que hemos tenido durante gran parte del siglo XX, inicios del XXI, un desarrollo importante de las estadísticas sectoriales, ¿no? Si hay algo por lo que este país es reconocido es precisamente por no solamente la estadística nacional, sino que también estadísticas médicas bien robustas que han iluminado y orientado a la política pública, lo mismo con la estadística comercial que, digamos, ha sido siempre una cantera con un grado de autonomía y precisión propia, digamos, de un país que depende de la importación y la exportación de materias, o sea, la importación de bienes manufacturados y exportación de materias primas. Entonces, creo yo que hay una proyección, digamos, coincidente. Sí, uno no puede desprender
el carácter de las estadísticas del conflicto político, ¿no? Y ahí Claro. uno ve en qué medida los grandes conflictos del siglo XX, los énfasis más digamos, latinoamericanos que tuvo algún momento el debate político, también dan cuenta de cierta afinidad, de cierto desarrollo, digamos, incluso continental, ¿no? La idea de internacionalizar y homogeneizar, no solamente a nivel global, sino que también a nivel latinoamericano, tratar de avanzar hacia estadísticas comparadas. En el fondo creo yo que es una historia, digamos, de mayor robustez institucional, pero que también, de nuevo, está sometido a estos avances y repliegues. Claro, que va y viene. Claro, y que hoy día están también puestos en tela de juicio por el hecho de que hoy día uno se cuestiona si efectivamente el Estado es el lugar más eficiente de producción de estadísticas o para conocer la población, cuando tenemos grandes multinacionales que manejan grandes bases de datos y probablemente saben más que de el ti Estado y de mí que nosotros mismos. Claro, Y claro. que el Estado... ¿Y para qué decir que el Estado? Claro, propiamente tal. Entonces ahí quizás la pregunta que queda en el aire no es si efectivamente esta es la historia de una práctica, digamos, que está va en a vías de seguir extinción. vigente. Claro, no. Claro, o si estamos, digamos, viendo solamente un momento de tensión. Mi sensación, si me pregunta, es que particularmente este es un libro que cuenta la historia de una práctica en extinción. De algo a lo cual le queda poco. Yo creo. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante todo. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Réplica A de ti por la Tele 13 Radio. invitación. Gracias. Estuvimos entonces hoy día conversando con Andrés Estefane sobre su libro Contar, la producción de las primeras estadísticas oficiales en Chile. Soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele 13 Radio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.